nuevo, voy a intentar ser breve. El tema es discutir si la estenosis aórtica de bajo gradiente es ciencia o ficción. Yo tengo una visión un poquito diferente, quizá, y yo creo que la estenosis aórtica de bajo gradiente realmente existe. Y lo que voy a tratar es de transmitiros, más que luego debatiremos y veremos algunos de los artículos que he publicado, veis por qué, desde mi punto de vista, es lógico que existan estenosis aórticas de bajo gradiente y cuáles son las limitaciones de las técnicas que empleamos actualmente y que justifican la existencia de estenosis aórticas de bajo gradiente y de bajo flujo. Por tanto, para mí, desde luego, es ciencia. Es cierto también, como ha dicho el doctor Martín Lombardero, que hay algunas ocasiones en las que el problema es que estamos midiendo mal, eso es correcto, pero ya veréis cómo es lógico que existan este tipo de estenosis. Empezamos con incongruencias. Tenemos aquí lo que son las guías americanas, definición de estenosis aórtica severa de las guías americanas, de las guías europeas. Me dicen que es severa si mide en menos de 1 centímetro cuadrado y ya empezamos con discrepancias. Las primeras, si el gradiente es de más de 40 milímetros de mercurio, mientras que las europeas me dicen más de 50. Y luego me dicen las americanas que también una velocidad pico de más de 4 metros por segundo, las europeas ni hablan de ello. Y luego ninguna me dice si tiene que cumplirse todos los criterios o solo alguno de ellos. Es decir, empezamos ya con problemas. Y si llevamos a estudios como este, resulta que vemos que existen muchas incongruencias, que hay gente que quiere atribuir exclusivamente a errores de medición. Y son ciertos, los errores de medición existen, pero yo creo desde luego que hay algo más. Y voy a tratar de explicar, dar mi punto de vista de por qué ocurren estas cosas. Pues por algo muy sencillo. Porque cuando valoramos la severidad de una estenosis, cuando valoramos la severidad de cualquier valvulopatía, tenemos que valorarla, y la valoramos habitualmente, de dos maneras. Y no tenemos que confundir una con otra. En primer lugar, la valoramos, hacemos una valoración de la severidad anatómica. Es decir, cómo es el agujero estenótico o cómo es el agujero regurgitante. Y después hacemos una valoración funcional. ¿Regurgita mucho o regurgita poco volumen? Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo la valoración de esta severidad, tenemos que tener claro qué es lo que estamos valorando, si la severidad anatómica o la severidad funcional. Fijaos, este caso estoy seguro de que todos lo hemos tenido. Y si no es este caso, es alguno muy parecido. Tengo una señora que tiene una estenosis mitral reumática. Viene, le hago una medición del área valvular por THP y me sale que tiene 1 centímetro cuadrado. ¿Es moderada o es severa? Justo ahí. Bueno, pues no estoy seguro de si es moderada o es severa. Vamos a ver qué tiene de gradiente. Esta señora viene un poquitín acelerada, ¿de acuerdo? Porque está sin tratamiento farmacológico, viene a 100 latidos por minuto y tiene un gradiente medio de 10 milímetros de mercurio. ¿Es severa o no es severa? 11 milímetros de mercurio. Venga, que me lo ponéis. Si decimos que es severa, ¿verdad? Muy bien. Que hoy, como está a 100 latidos por minuto, lo que hace es ponerle betabloqueantes. Un poquito de diurético, un poquito de betabloqueante, y le repito unos días después el ecocardiograma, está a 60 latidos por minuto y el gradiente medio es de 7 milímetros de mercurio. ¿Cómo es ahora la estenosis? Fijaos cómo la misma estenosis, con la misma severidad anatómica, dependiendo de las condiciones del corazón, dependiendo de las condiciones de la señora, funcionalmente puede ser severa o puede ser moderada sin haber variado en nada lo que es la válvula. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre tened en cuenta que no tiene por qué coincidir la severidad anatómica con la severidad funcional. Ya que estoy seguro a que no me he equivocado en que todos hemos tenido casos parecidos a este. Por tanto, este es uno de los problemas que tenemos. ¿Cuándo debemos sospechar que existe una estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente? Pues cuando hay una discrepancia. Habitualmente, si no hay discrepancia, si todo me sale de severo o todo me sale de no severo, pues punto. Pero el problema es cuando tengo el área valvular aórtica de menos de 1 centímetro cuadrado o indexada de menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado, pero un gradiente medio transaórtico de menos de 30 o 40, y no se ponen todavía de acuerdo, milímetros de mercurio. ¿Vale? Tengo un problema entre la severidad anatómica y la severidad funcional. Podemos recurrir a la planimetría, pero la planimetría, los estudios dicen que pueden sobreestimar el área de la válvula aórtica en un 10 hasta un 50%. Porque recordaos que una cosa es el área anatómica y otra es el área funcional. La relación entre ambas es lo que se llama el coeficiente de contracción. ¿Vale? Por tanto, la planimetría, desde mi punto de vista, siempre hay que ponerla un poquito entre interrogantes. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues los diferentes puntos de vista.
Si valoramos la severidad en esta paciente desde un punto de vista anatómico, decimos que la estenosis aórtica es severa. Sin embargo, si la valoramos desde un punto de vista funcional, como el gradiente medio es de menos de 30-40 milímetros de mercurio, decimos que es no severo. ¿Qué problema? Muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo si decimos que la forma de valorar la severidad anatómica de esta válvula es midiendo el área, el orificio. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿y el gradiente? ¿Por qué empleamos el gradiente? ¿Quién ha dicho que el gradiente sea la forma de valorar la severidad anatómica? ¿Qué le pasa al gradiente si yo subo la tensión dentro de la aorta? Me cae. Es decir, que el gradiente sea fácil de medir no quiere decir que sea una forma perfecta de evaluar funcionalmente la severidad de una estenosis. Y luego, aparte, fijaos el problema del gradiente. Estamos haciendo, para calcular a partir de la velocidad un gradiente, una fórmula así, de grande, hacemos brrr, y la dejamos en 4v². ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy cómodo. Pero que sea fácil y cómodo no quiere decir que sea la mejor forma de valorar la severidad funcional de una valvulopatía, de una estenosis aórtica. La severidad funcional la valoramos con el gradiente, y el gradiente no solamente depende del orificio estenótico, depende del flujo, depende de la presión arterial, depende de muchos factores y no es a lo mejor la mejor medida. Tenemos medidas mucho mejores para valorar la severidad funcional, como es por ejemplo la impedancia valvular arterial aórtica de la que ya ha hablado Martín. Fijaos una cosa, la impedancia valvular arterial aórtica, además de estar muy relacionada con el pronóstico del paciente, tiene otra gran ventaja, y es que está muy relacionada con la sintomatología del paciente. Probad a hacerla. Con lo que hago para medir un área valvular, solamente tengo que medir la tensión arterial sistólica y la calculamos inmediatamente. Y fijaos en una cosa, cuando os venga un paciente con una estenosis aórtica severa sintomática, hacedle la impedancia valvular arterial, ya veréis cómo está alterada. Y cuando os venga un paciente con una estenosis aórtica severa asintomático, hacedle la impedancia valvular arterial, ya veréis cómo no está alterada. ¿Para qué vale eso? Cuando crees en el método que estás empleando, cuando te estás teniendo y viendo los buenos resultados de cómo se comporta esta técnica, independientemente de que vengan las guías o no vengan las guías, te va a ayudar mucho. ¿En qué paciente? En el paciente que todos tenemos, que tiene una sintomatología nada clara. ¿Qué es? ¿Que se fatiga por la estenosis aórtica o porque tiene 85 años? ¿O porque está gordito? ¿O porque tiene POC? En ese paciente que dudas, si crees en el método, le haces la impedancia valvular arterial aórtica y en muchos casos te puede ayudar a decantarte en qué hacer con ese paciente, si considerar esa sintomatología dependiente de la valvulopatía o no dependiente de la valvulopatía y por consiguiente posiblemente mandarla a quirófano o no mandarla a quirófano. ¿Y por qué existe un bajo flujo? Pues puede ocurrir por muchas cosas. En primer lugar, porque la FEI esté deprimida, pero ojo, no siempre que la FEI esté deprimida hay bajo flujo. Porque si yo tengo un ventrículo muy dilatado, aunque la FEI sea pequeñita, el flujo puede ser normal. Por ejemplo, si tengo insuficiencia mitral, si del ventrículo la sangre me sale para atrás, no pasa hacia la válvula aórtica. Que tengo una comunicación interventricular, pues 3/4 de lo mismo. O que el ventrículo izquierdo sea pequeño, y eso lo dejaremos un poquito para la segunda parte. ¿Y cuál es el problema que tengo cuando tengo una estenosis aórtica severa con bajo flujo? Sobre todo cuando tengo con disfunción ventricular sistólica. Pues por ejemplo tenemos aquí a este paciente. Este paciente, que es un varón de 53 años, con una FEI de un 30% y un área valvular aórtica de 0,9, 0,45 indexado, y tiene un gradiente medio de 26, tengo un problema. Y es que esa válvula aórtica, que es una puerta, no abre. Pero lo que no sé es si no abre porque la puerta tiene un problema que no la permite abrir, o porque yo, que soy la sangre, no tengo fuerza para abrirla. En el primer caso sería una estenosis aórtica severa, en el segundo caso una estenosis aórtica pseudosevera. ¿Qué le hago? Le hago un ecocardiograma con dobutamina. Esta es la situación basal, veis un ventrículo izquierdo que está muy deteriorado, con una FEI deprimida, le mido el tracto de salida del ventrículo izquierdo, le mido la integral tiempo-velocidad a nivel del tracto de salida, a nivel de la válvula aórtica, y lo que hago con la dobutamina es incrementar la velocidad de ese flujo sin llegar a producir isquemia. ¿Qué es lo que intento hacer? Pues ver si esta válvula se comporta así o esta válvula se comporta así. Si tengo inicialmente un área de severidad, por ejemplo 0,7 centímetros cuadrados, y la válvula se mantiene con 0,7 centímetros cuadrados, habiendo aumentado el gradiente medio, digo que es una estenosis aórtica de verdad, que el problema está en la puerta. Sin embargo, si el área aumenta, lo que digo es que no es pseudosevera. La puerta no abría porque no tenía yo fuerza, que soy la sangre, para abrirla.
¿A quién no debo hacerle un ecodobutamina en estas situaciones? A pacientes con FEBI baja, pero que tienen una velocidad alta transaórtica o un gradiente medio transaórtica, y no merece la pena, no vale para nada, ni me va a sacar de dudas. El protocolo que se emplea de ecodobutamina generalmente es este, que es un poquito modificado de lo que se emplea para detectar isquemia. Lo que hacemos es que aumentamos de 5, 10, 15, 20 microgramos kilogramo minuto de 3 minutos en 3 minutos. Es el protocolo que habitualmente empleamos y os recomiendo cuando lo hagáis una tabla como esta, que es la que empleamos nosotros, a partir de la cual después rellenamos todos los valores y a partir de ella obtenemos los diferentes datos. ¿Cuándo debo suspender el estudio con dobutamina? Lo primero, si obtengo ya los datos, he alcanzado el objetivo final y sé si es severa o no pseudo-severa. Si la frecuencia cardíaca excede los 100 latidos por minuto o aumenta más de 10 a 20 latidos por minuto, porque ahí directamente lo que estoy haciendo es que al aumentar la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de diástole, el tiempo de sístole y disminuye el flujo, que pasa otra vez, no me vale para nada, o bien si aparecen efectos como síntomas, hipotensión o arritmias. Y lo primero que tengo que valorar es si existe una reserva contráctil positiva, es decir, si ese ventrículo tiene capacidad de aumentar el flujo a través de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque si no lo consigo hacer, no me vale para nada el estudio. Digo que existe reserva contráctil positiva si la FEBI aumenta más de un 10%, si el volumen sistólico aumenta más de un 20%, o bien si el gradiente transvalvular medio aumenta más de 10 milímetros de mercurio. Tampoco sabemos si se tienen que dar los 3 criterios o al menos uno. Nosotros generalmente empleamos al menos uno de ellos. Y estas son las diferentes posibilidades. Que este cuadro es muy bonito, pero voy a intentar desglosarlo en esto, que es lo mismo. En primer lugar, ¿qué puede pasar? Que el paciente no tenga reserva contráctil. Pues no puedo concluir nada del estudio. No me ha valido para nada el estudio. Sin embargo, si tiene reserva contráctil positiva, ya tengo dos opciones. En primer lugar, que tenga reserva contráctil positiva, que el área valvular aumente por encima, aumente más de 0,3 centímetros cuadrados y por encima de 1 centímetro cuadrado. Entonces, he abierto la válvula al aumentar la fuerza de la sangre, por decirlo de una forma coloquial. Es una estenosis aórtica pseudo-severa y no debo operar a ese paciente porque el daño está en el miocardio. La válvula no está causando daño. Mientras que si sí tengo reserva contráctil, el área valvular aumenta menos de 0,3 centímetros cuadrados y siempre se mantiene severa, por debajo de 1 centímetro cuadrado, entonces es una severa de verdad, el problema está en la puerta y pese al alto riesgo quirúrgico debo recambiar esa válvula. Este es nuestro paciente, el paciente con la dobutamina se comportó así como estáis viendo el ventrículo. Estos son los gradientes, los dobles espectrales a través de la válvula aórtica y el tercer del ventrículo izquierdo, y este paciente no tenía reserva contráctil. Por tanto, este estudio no vale para nada y debo recurrir a otras posibilidades. La que más se emplea habitualmente es hacer un score de calcio aórtico, como hacemos el score de calcio coronario, pero a nivel de la válvula aórtica. Si está por encima de 1500 o 1600 unidades Hounsfield, eso se correlaciona muy bien con una estenosis aórtica severa de verdad y por tanto el recambio valvular aórtico estaría recomendado. ¿Qué trabajos tenemos? De una forma breve. Pues uno de los principales, el trabajo publicado en Circulation, en el cual nos dicen que los pacientes con reserva contráctil, que tienen estenosis aórtica severa de bajo flujo con reserva contráctil, lo mejor que se puede hacer con ellos es hacer un recambio valvular. Y sin reserva contráctil también van aceptablemente bien. Cuando los pacientes se dejan al tratamiento médico, pues la cosa empeora bastante. ¿Y qué pasa específicamente con los pacientes que no tienen reserva contráctil? Pues estos pacientes van mejor, pese al alto riesgo quirúrgico, pero van mejor con un recambio valvular aórtico que dejados sin hacer absolutamente nada. Fijaos cómo la mortalidad, las curvas de Kaplan-Meier caen sobre todo en los primeros días tras la cirugía de recambio valvular. Pero a largo plazo estos pacientes se mejoran. ¿Y qué es la estenosis aórtica de bajo flujo paradójica? Hemos visto que sale poca sangre a través de la válvula aórtica, o bien porque el ventrículo no se contraiga, o bien porque la sangre se vaya para otro sitio, como es la CIV, el exodio central, o bien porque el ventrículo es pequeño. Y a eso se le ha dado por llamar, desde mi punto de vista no entiendo demasiado el significado, pero bueno, se le llama habitualmente estenosis aórtica de bajo flujo paradójica. ¿Por qué? Porque la FEBI se mantiene normal. Lo primero que tenemos que hacer, demostrar que las características de ese corazón son compatibles con una estenosis aórtica de bajo flujo paradójica. Por tanto, que la FEBI esté bien, por tanto, que el volumen sistólico intensado esté disminuido de menos de 35 mililitros
por metro cuadrado y buscar las características típicas de estos pacientes. Suelen ser ancianas, hipertensas, el ventrículo izquierdo tiene remodelado concéntrico o hipertrofia concéntrica, con diámetros, volúmenes disminuidos, con grosor parietal relativo aumentado, con alteración del llenado ventricular, con FERI de más del 50%, pero alteración en la función miocárdica. En concreto, hay una reducción del acortamiento longitudinal. Bueno, se puede ver, por ejemplo, con un MAPSE, se puede ver con strain longitudinal y con una impedancia valvular arterial elevada. Estas son las características típicas de estos pacientes. ¿Puede haber aquí estenosis aórticas pseudoseveras? Pues sí, también, perfectamente. El problema es que en un ventrículo tan pequeñito, si le pongo dobutamina, voy a organizar un lío, voy a organizar un colapso del ventrículo. Por lo tanto, no se recomienda en principio emplear dobutamina y es mejor recurrir al score de calcio con TAC coronario, con TAC cardíaco, ¿de acuerdo? Técnica es igual que para el coronario, o recurrir a PNT, pero generalmente se recomienda más lo que es el control con el escáner, el score de calcio mediante escáner cardíaco. ¿Y qué tenemos publicado respecto a la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente paradójica? Pues que cuando les operamos, ya bien tengan el flujo normal o tengan el flujo reducido, van mucho mejor que cuando no les operamos, que cuando les dejamos con tratamiento médico. Por tanto, es una entidad que existe y es una entidad que mejora con lo mismo que mejoran los que tienen el ventrículo grande, el ventrículo deprimido. Es decir, que es una estenosis aórtica severa, que mejora con el tratamiento de las estenosis aórticas severas. Y aquí tenemos un dato interesante, y es que cuando la resistencia, la impedancia valvular arterial aórtica está alterada, el pronóstico de estos pacientes también es peor. Por tanto, parámetro útil la impedancia valvular arterial aórtica, además de muy sencillo de medir. Por tanto, debemos tener en cuenta que esta estenosis aórtica severa paradójica con FEBI normal, lo primero, que tenga la FEBI normal, puede tener bajo flujo perfectamente, que un 14 a 24% de los pacientes con estenosis aórtica severa y FEBI normal tienen estos bajos flujos, que los pacientes con estenosis aórtica severa paradójica son a menudo inadecuadamente diagnosticados y tienen un pobre pronóstico si no son operados, es decir, no debemos dejarle pasar de nuestra consulta porque ese paciente se beneficia realmente del tratamiento quirúrgico, y que no siempre es correcto asumir que la estenosis aórtica severa, que la FEBI normal, se acompaña necesariamente del flujo normal, porque si el ventrículo es pequeño y se rellena poco, difícilmente va a haber un flujo normal hacia adelante. Y con esto, y esperando plantear mucha polémica, daros las gracias.